Hola, ¿qué tal, comunidad del Caballero Negro? Verás, he decidido contarte una historia muy impactante. Mira, yo trabajaba en un hospital abandonado. Bueno, ahora sí se ve. Mi nombre es Julio y mi historia comienza ahora. Una noche que esperábamos fielmente a pacientes las 24 horas, yo descansaba en la sala de espera, ya que no teníamos ni siquiera dormitorios. Las camas estaban todas ocupadas. Solo eran 4, la sala de choque y la plancha de cirugías. Yo y mi compañero estábamos de turno, vigilando que algo pasara o que nos necesitaran por alguna emergencia. La noche se sentía fría, se sentía pesada. Algo muy raro iba a pasar. De repente una señora entró por las puertas de emergencia. Nos pedía urgentemente que la ayudáramos, ya que ella venía a visitar a algún familiar. Nosotros nos dirigimos rápidamente a auxiliarla. Venía llorando. Sus lágrimas nos tocaron el corazón. Decidimos ayudarla. Ella nos decía que uno de sus hijos había llegado 2 días antes. Pero pues como verán, teníamos que ir a recepción a preguntar el nombre del paciente. Nosotros le dijimos a la señora que nos esperara ahí en la sala de emergencia en lo que preguntábamos. Nos dijo el nombre: Gonzalo Aguirre. Le preguntamos que si sabía de qué accidente venía. Ella nos dijo que no, que apenas se acababa de enterar. Fuimos corriendo con la recepcionista a preguntar el nombre. Efectivamente, había llegado 2 días antes por un choque de un autobús. Era el único sobreviviente. Regresamos a la sala de espera y le dijimos a la señora que sí, efectivamente, ahí estaba. Nos pidió que si la podíamos llevar al cuarto donde estaba su hijo. La recepcionista nos dijo que no era horarios de visita. Sin embargo, la señora nos rogó demasiado. Ella nos decía que no tenía mucho tiempo para despedirse de él. En ese momento nosotros no le preguntamos a qué se refería, ya que estábamos nerviosos porque la señora lloraba mucho. Nos pegó en el corazón y la llevamos por unos pasillos donde no nos veía la recepcionista. Decidimos ayudarla. Entramos al cuarto donde estaba su hijo. Él estaba en terapia intensiva, ya que tenía muchas fracturas por aquel accidente. La señora me pidió que los dejáramos solos, y así lo hicimos. Solo le dijimos que no pasara de 3 minutos, por favor. Ella no nos contestó, solo cerró la puerta. Nosotros esperábamos 2 cuartos antes. Pasaron los 3 minutos y no salía la señora. Decidimos entrar, pero la sorpresa que nos llevamos fue impactante. No había nadie, solo aquel joven tirado en aquella cama. Absolutamente nada. Nos preguntábamos el uno al otro si habíamos visto algo. Quizás nos dormimos en esos minutos donde salió la señora. Pero mi compañero me dijo que no, que él estaba muy despierto, que si hubiera salido la señora la veríamos de todos modos, ya que ella nos preguntaría dónde salir. Nos pusimos muy nerviosos. Fuimos con la recepcionista algo apenados a preguntarle que si no había visto a aquella mujer. Ella, muy confundida, nos preguntó
¿Cuál mujer? Nosotros le contamos de la mujer que veníamos a preguntar sobre su hijo, Gonzalo Aguirre. Ella nos dijo, no había ninguna mujer. Bueno, al menos de que pasara por aquí. Fuimos con el vigilante de turno a pedir las cámaras de seguridad. Él nos preguntó que para qué las queríamos. Nosotros le volvimos a contar la historia. Él solo nos miró y nos dijo, permítame tantito, ahorita se los doy. En ese instante, muchas moscas salían de aquel cuarto de donde estaba aquel muchacho. Unas moscas muy gigantes. Algo nos indicaba de que algo no andaba bien. Mientras tanto, el policía nos enseñaba las cámaras de seguridad de aquel pasillo. No había nadie. Mi compañero y yo caminábamos solos desde el principio, algo que nos dejó fríos. Nosotros le decíamos que no podía ser posible, que esa mujer estaba con nosotros desde la puerta de emergencias. El policía, muy sorprendido, nos preguntó cómo se llamaba. Nosotros le dijimos que era la familiar de aquel muchacho. Él nos dijo, ¿acaso hablan del accidente del autobús? Nosotros le dijimos que sí, que ella nos decía que era la mamá de aquel muchacho. El policía nos contestó, sí, yo conozco a aquel muchacho, Gonzalo Aguirre. Su madre también murió en ese accidente. No puede ser posible de que ella esté viva. Ella iba junto con él y encontraron su cuerpo destrozado. Nosotros al escuchar esto nos sorprendimos de golpe. No esperábamos alguna afirmación así. Mi compañero solo se agarraba los pelos de la cabeza. Decía que no podía estar pasando esto. Le tuvieron que dar una pastilla tranquilizante. Mientras policía y yo platicábamos de lo que había sucedido. En el cuarto de aquel muchacho seguían las moscas. Para nosotros los enfermeros y doctores sabemos que esto nos indica que algo va a pasar. Algo muy malo con aquel paciente. Se dice que las moscas avisan si este paciente va a morir. Y fue así. 2 días después de aquel acontecimiento, el muchacho murió. Murió de un paro cardíaco. Algo que no tenía que ver con todas las heridas que tenía. Esta fue mi historia, Caballero Negro. Espero y les haya gustado. Discúlpeme por no revelar el sitio exacto y ni el nombre del hospital, ya que aún sigo trabajando como enfermero. Después les seguiré contando otra historia. Una historia donde vi a la muerte entrando por una persona a su cuarto. ¿Qué tal, comunidad del Caballero Negro? Quisiera que esta historia sea anónima, ya que sigo trabajando en aquel lugar. No sé si ustedes crean en brujas. No en las brujas de historias de cuentos de niños. No, yo hablo de las brujas en las que se convierten en animales, en las bolas de fuego y en las que comen a niños y les chupa toda el alma. Verán, yo trabajo en un centro de salud rural, en un pueblo muy lejano de Tlaxcala. En esos pueblitos donde solo se conocen la gente que viven allí. Una tarde noche, el doctor y yo estábamos haciendo limpieza, ya que nadie quería ir al centro de salud, bueno, al menos a trabajar.
Un día preguntamos que por qué todos odiaban al doctor. Ellos comentaban que la bruja del pueblo los había amenazado. Ella decía que era la bruja la cual curaba a todos los habitantes, que sin ella no podían hacer nada. Les tenía prohibido trabajar en el centro de salud, ya que para ella serían pérdidas, claro, económicas. Una noche, mientras limpiábamos el patio, encontramos una bolsa negra el doctor y yo. Él tenía unas raíces en un pueblito muy lejano de Querétaro, donde su familia le inculcó que lo paranormal existía. Él me dijo que no deberíamos ni tocar esa bolsa, ni siquiera abrirla. Yo le decía que a poco él creía en esas tonterías, si él trabajaba en lo de la ciencia. Él, muy serio, me contestó: no seas muy arrogante, muchacho, ya que esto en realidad existe. Yo asentí con la cabeza. Agarré esa bolsa con una pala y la aventé. Al otro día temprano, la curiosidad me estaba ganando y quería saber qué es lo que tenía esa bolsa. Me puse unos guantes como de electricista de cuero. Abrí la bolsa y tenía un contenido muy asqueroso. Eran las tripas de un animal que olía muy pero muy feo. Olía a carne podrida, a putrefacción. Tenía muchas cosas, entre esas el nombre del doctor y mío. Yo me asusté, no por lo que tenía, sino porque ahí decía que nos moriríamos pronto. En ese momento me asustó un gato al cual no había yo visto cerca de ahí. Me veía muy fijamente. Yo me paré y simulé agarrar una piedra del piso para aventársela y así espantarlo. Sin embargo, el gato solo me veía, ni siquiera se movió. Su mirada, algo penetrante, parecía como los ojos de un humano, algo que no puedo explicar. Era un gato color negro con unos ojos entre amarillos y rojos. Por cierto, estaba muy grande. En eso llegó el doctor abriendo el portón. Él portaba una medalla de San Benito. Al ver el gato al doctor, él se espantó. Salió corriendo sin antes de hacer un gruñido. Lo vi a lo lejos trepar a un árbol, algo que no había visto en los gatos. De repente el doctor me preguntó qué hacía. Yo le dije que nada, con el temor de que me regañara por haber abierto esa bolsa. Seguimos el día transcurriendo normalmente. Llegó a las 8 de la noche. El doctor, muy agotado, quería descansar, ya que tuvimos varios pacientes aquel día. Claro, algo anormal. La mayoría eran pequeños a los cuales les estaban succionando aquel líquido vital. Algo muy raro, comentaba el doctor. Sin embargo, no dijo más. Él me dijo que limpiaríamos al día siguiente, que estaba muy cansado y quería ir a descansar. Yo le dije que sí, que no se preocupara, que yo mismo llegaría temprano para limpiar. En ese momento nos despedimos y él se fue a su casa. A la mañana siguiente, muy asustado, me comentó que le pasó algo anormal. Yo lo noté muy preocupado. Le pregunté, ¿qué fue lo que le pasó? Él me dijo, yo intentaba recostarme después de leer un libro. Verás,
En esa noche algo muy pesado cayó en mi techo. Como sabrás, aquel cuartito donde me permiten dormir es de lámina. Yo, muy espantado, quise escuchar aquel ruido, pensando yo que era un animal, un gato. Sin embargo, estaba yo esperando a que pasara algo más. Dieron las 3 de la madrugada. Algo me despertó, un ruido en mi ventana. Se escuchaba como si algo arañaba aquel cristal. Yo, muy asustado, me levanté. Agarré un palo el cual tenía ahí para defenderme. Agarré mi medalla de San Benito y empecé a orar. Esos ruidos se calmaron. Minutos más tarde, cuando terminé de orar, me volví a acostar. Tuve una pesadilla. Soñaba que una persona adulta me agarraba del cuello. Se burlaba de mí. Me decía que me lo había advertido y que si seguía así me iba a matar. Ese rostro no lo había yo visto nunca. Yo, interrumpiendo al doctor, le pregunté que cómo era esa persona, que tal vez yo lo conocía o la conocía. Él me la describió y claro, era aquella bruja, aquella maldita bruja a la cual nos amenazó cuando llegamos. Ese día nosotros íbamos llegando. De repente nosotros vimos que alguien llegó gritándonos desde el pueblo. Ella nos decía muchas cosas, maldiciones. Hablaba en su idioma. Ella nos decía que nos largáramos de ahí, que solo veníamos a engañar a la gente y que si no lo hacíamos, que nos atendiéramos a las consecuencias. Nosotros solo nos empezamos a reír. Le decíamos que era una vieja loca. Fue ahí cuando entendí por qué encontrábamos esas cosas. Le dije al doctor que sería mejor disculparnos, porque una ofensa muy grande a aquellas brujas sería peligroso. Él asintió con la cabeza. Él me decía que con la ayuda de Dios nada podía contra él, y menos con esa medalla. Él decía que esa medalla se la dieron desde generaciones y generaciones, que le pertenecía a uno de sus tatarabuelos. Él decía que tenía sangre azteca. Esa misma noche veríamos que esa medalla tenía poder, ya que nos pasó algo muy pero muy aterrador. Eran las 9 de la noche. El doctor revisaba algunos papeles para poder mandarlos a la ciudad, ya que él necesitaba algunos medicamentos. De repente las luces empezaron a parpadear, hasta que nos quedamos sin luz. El doctor me dijo que no me preocupara, ya que tenía algunas linternas guardadas. En ese momento escuchamos en el pasillo como si alguien caminara, alguien muy pesado. Se escuchaban como unas garras chocaban en el piso. Él, muy asustado, agarró su medalla. De repente esa cosa ya no dio un paso más y llegó la luz. Pudimos ver a aquel demonio. Bueno, así lo llamé yo, ya que tenía cuerpo deforme. Era como una clase de ave, un ave muy grande y encorvada. Pero lo que nos sorprendió fue que estaba caminando y tenía el rostro de aquella bruja. El doctor agarró la medalla y le dijo que no diera un paso más. La bruja solo se le quedó viendo y empezó a carcajearse. Ella nos decía que nos la había advertido
que ahora cumpliría su promesa. Claro, quitarnos la vida. En ese momento el doctor empezó a orar. Algo poderoso. Me di cuenta porque aquella bruja dio un paso para atrás y hizo un rostro como de rechazo. El doctor me empezó a decir que me encara. Él empezaba a caminar sin miedo, como si tuviera alguna especie de poder que le quitaba el miedo a aquel doctor. La bruja no se podía mover. Ahí fue cuando me di cuenta que lo que él decía era real. Él tenía sangre maya o azteca, porque la bruja le dijo: conozco tu sangre, eres un nahual ancestral, un nahual azteca. Mi legión fue acabada por ti, por toda tu sangre. Sin embargo, solo quedas tú y yo. Déjame ir, y así más adelante lucharemos, y por fin habrá un ganador. Eres uno de esos pulgosos, un nahual. Te lo suplico, déjame ir. En ese momento me di cuenta de que aquel doctor traía una sangre muy importante. Él era un nahual y esa bruja había reconocido su poder. Sin embargo, el doctor le dijo que si aceptaba aquel reto. En ese momento el doctor dejó de orar. Se fue la luz y en un instante volvió. Aquella cosa ya no estaba. Solo dejó un ambiente muy frío y con un olor muy feo. El doctor, muy serio, me dijo: yo no sabía que mi sangre era de un nahual. Ahora me doy cuenta por qué en las noches de luna llena me comporto así. Es por eso que pido mi descanso cada tiempo que hay luna llena, ya que la sangre me hace sentir un éxtasis. Es por eso que soy cirujano. Esta medalla me la dio mi abuelo y me dijo que la necesitaría en aquel momento. En ese momento nos fuimos hacia la recepción. Yo le dije que no le contaría a nadie, pero que sí me podía enseñar. Él me dijo que esto no se aprende, que uno nace así, con ese don. Y así es como yo conocí a un nahual. Este es mi relato, caballero negro. Espero y le gusta a toda tu gente. Muchas felicidades.